No sé si alguna vez le has pedido perdón a una persona y esa persona te dice no. Y tú esperabas que a lo mejor con ese conjuro, que tú dijeras perdóname, las cosas cambiaran, pero no sucede. Y en tu corazón te duele porque tú sabes que tú estás siendo sincero, pero de todas maneras, por alguna extraña razón, esta persona que tú tienes frente a ti te niega el perdón, no quiere perdonarte. O algunas veces te dice, sí te perdono, pero resulta que momentos después, días después, se empieza a comportar de una manera como si jamás te hubiera perdonado. Te empieza a echar en cara las cosas, te empieza a volver a reclamar, te empieza a volver a decir, como si jamás hubieran pasado por ese momento en el que esta persona te dijo, te perdono. Y entonces tú empiezas a argumentar, pero si tú dijiste que ya me perdonaste. Y a veces muchos de nosotros decimos, sí, pero no he olvidado. Te perdoné, pero no he olvidado. Y entonces se vuelve difícil convivir a diario porque estamos en este jaloneo, en esta tensión entre que sí te perdoné, no te perdoné, te dije que te perdoné, pero realmente no siento haberte perdonado y no sé por qué te dije que te perdoné. Y resulta que cuando tú estás, por ejemplo, del otro lado, viene una persona a pedirte perdón y tú no sientes perdonar a esa persona. Es decir, quieres perdonar a esa persona. Tienes el ánimo a lo mejor como de reconciliar las cosas, pero por alguna situación intentas pero no lo logras. Y luego las cosas que hace la otra persona o que dice la otra persona, menos te dejan perdonarla porque dices, ay no, yo lo quiero perdonar, pero híjole, no, siga haciendo las mismas cosas que siempre. Le quiero perdonar, pero sigue diciendo las mismas cosas que siempre o hasta peores. Entonces perdonar se vuelve una lucha bastante difícil para todos nosotros cuando no entendemos de qué se trata. Y algunas definiciones de perdonar nos ayudan como a aclarar nuestro panorama de qué es perdonar, ¿no? Perdonar, algunos lo definen desde qué significan las palabras, que significa donar para, darle, regalarle algo a alguien. Es decir, que perdonar es un regalo que nos damos primeramente a nosotros mismos. Que aunque la otra persona no merezca nuestro perdón, o nosotros pensemos que no merece el perdón, perdonamos para regalarnos nosotros mismos paz, tranquilidad, para no vivir atorados en el pasado, para no vivir en esa situación todo el tiempo. Y de paso, pues le hacemos un regalazo a la persona, ¿no? Porque la persona puede saberse perdonada. Pero a veces cuando lo entendemos solamente como algo que la otra persona se tiene que ganar, a veces es imposible que podamos perdonar porque no nos damos el regalo a nosotros mismos y decidimos vivir con esa carga sobre nosotros. Y a veces tampoco entendemos que el perdón, esto de yo no siento perdonarlo, yo no siento perdonarla, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y es una decisión que se tiene que tomar a diario, porque usted se levanta en la mañana y vuelve a sentir otra vez el cúmulo de cosas, vuelve a pensar otra vez, aunque la noche descansó, otra vez amanece y todos los fantasmas que usted tenía ahí en la cabeza de lo que le duele respecto a esa persona vuelven a aparecer. Entonces cada mañana usted tiene que tomar la decisión: ¿mantengo el perdón o le reclamo y entonces que se arme otra vez la tercera guerra mundial? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué voy a hacer? Entonces este dilema de ser perdonado, de perdonar, es algo que el propio apóstol Pablo vivió en persona. Resulta que nos dice la Biblia, antes de llamarse Pablo se llamaba ¿cómo? Saulo. Y Saulo era un judío extremadamente religioso. Él estudió con uno de los dos maestros más importantes, más duros, más sabiondos de toda la región y de toda la época. Su maestro se llamaba Gamaliel y él fue un discípulo cercano, fue un discípulo destacado de Gamaliel. Entonces Saulo era muy celoso de sus tradiciones. Él no aceptaba que de repente unos quisieran irse para acá o quisieran irse para allá. Y entonces él estaba muy pendiente de una secta que estaba creciendo dentro del judaísmo. Y esa secta le llamaban los del camino. Porque antes de que se le llamara cristianos a los cristianos les decían los del camino. Los seguidores de Jesús. Porque Jesús en algún momento dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Entonces uno de los primeros apodos que tuvimos como cristianos fue los del camino. Y los del camino eran una cosa que le incomodaba mucho a Pablo, porque se parecían a los judíos, pero empezaban a decir una cosa de un hijo de Dios que era blasfemia para los judíos, y que este judío que fue crucificado, Jesús, era el mismísimo Dios encarnado. Entonces Saulo estaba muy enojado con ellos y hacía todo lo que podía para poder meterlos presos, para encarcelarlos, para apedrearlos. Metía todos los documentos, hagan de cuenta que se la vivía en el palacio municipal, metiendo ahí todas las demandas para que fueran y encarcelaran a estos del camino. Y resulta que Pablo, ante Saulo, tenía mucho éxito en esa labor que estaba haciendo. En esa mala labor era muy exitoso. Pero un día, como nos sucede a todos los que andamos en malos pasos, un día Jesucristo lo alcanza, lo llama. Y hay un resplandor que a Saulo lo deja ciego. Y habla directamente con Jesús, se le aparece. Y entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los coces, esta patada trasera que dan los caballos. Entonces ahí hay un aguijón y Pablo le daba con toda la furia a ese aguijón. Y lo que le está diciendo Jesús es: nada más te estás lastimando a lo bruto. Te estás hiriendo, Pablo. Con lo que tú estás haciendo te estás dañando muchísimo. Y después de ese encuentro, Saulo se queda sin vista, se queda ciego. Y es llevado por algunas personas a una casa. Y entonces Dios envía a un mensajero para que le ayude a Pablo a recuperar la vista. Cuando ora por Pablo, le caen unas como escamas de los ojos y recupera la visión. Entonces cuando Pablo recupera la visión, se emociona y sale a predicar y empieza a hablar de Jesús. Se me apareció y este Jesús es hijo de Dios, y empieza a predicarle a todo mundo y empieza a decir el evangelio. Pero se le olvidaba un pequeño detallito a Saulo, pequeño, casi insignificante. Se le olvidaba su propio pasado. Entonces la gente, cuando escuchaba a este Saulo predicar, estaban muy confundidos. Cristianos y no cristianos, cuando lo escuchaban predicar, estaban asustados algunos, porque decían: este ya vino a matarnos. Y otros estaban, pero sí enojados, hermanos. Estaban enojados de: ¿cómo se atreve a estar predicando la palabra de Jesús? Si este era el que metió en la cárcel a fulanito, este es el que encarceló a mi hermano, este es el que hizo que apedrearan a mi amigo. La gente estaba muy enojada. Y a Saulo se le olvidó eso. Y estaba tan enojada la gente que dice Hechos 9, unos versículos antes de lo que nosotros leímos, que deciden matarlo. Vamos a matar a este Saulo. ¿Cómo se atreve a andar haciendo estas cosas? Y entonces algunos hermanos que se compadecieron en su corazón, resulta que lo bajan de una muralla en una canasta a escondidas. Lo bajan a escondidas en una canasta para que pueda ir a Jerusalén con los discípulos de Jesús a entrevistarse con ellos. Entonces Saulo la libró, pero sí, por un pelito, porque lo iban a asesinar. La gente ya estaba dispuesta a matarlo, a lincharlo. Y entonces dice la Biblia que cuando llega con los discípulos a Jerusalén, allí todo mundo le tenía miedo. Entonces es necesario que aparezca ahí otro discípulo, Bernabé, para intervenir y presentarlo al grupo. Entonces ahí Saulo entendió una cosa. Saulo entendió que decir perdón no basta. Y en la experiencia de Saulo podemos encontrar 3 rasgos acerca de pedir perdón que son útiles para nosotros el día de hoy. Son los siguientes. Lo primero que nos dice este pasaje sobre el perdón. A ver, por favor, vuelvan allá a su Biblia al versículo 26. Hechos 9, versículo 26. Amén. Lo leemos, dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Lo estoy leyendo en otra versión. No creían que de verdad él se había convertido en un discípulo, en un creyente. Entonces vemos cómo él intenta unirse. La Biblia no lo dice, pero muy probablemente les expresó perdón de manera verbal.
y les dijo, bueno, yo soy Saulo, ustedes conocen lo que yo he hecho, perdónenme. Pero a pesar de que él pide perdón, los discípulos no podían perdonarlo inmediatamente, necesitaban evidencias de su transformación. Entonces, aquí Bernabé tiene que presentarlo y nos enseña que el perdón implica más que una cuestión de palabras. El perdón significa cambios genuinos dentro del corazón. Por lo tanto, hermanas, hermanos, cuando tú le pidas perdón a alguien, no puedes esperar que la persona te perdone inmediatamente por tus palabras. Eso es irreal, eso es ilusorio, eso es inmaduro. Tú tienes que comprender que la carga de responsabilidad está en el que ha hecho el daño. Entonces, si tú hiciste un daño, si tú ofendiste a alguien, si tú le mentiste a alguien, si tú rompiste un vínculo de confianza de alguna manera, no estoy diciendo que el perdón tenga un costo o que el perdón tenga un precio, pero tienes que entender que el corazón no cambia de la noche a la mañana. Y cuando realmente tú tienes ganas de ser perdonado, esto implica que tienes ganas de transformarte a ti mismo. Y toda transformación nace del corazón. De tal manera que cuando tú dices perdón, no dices perdón nada más para quedar bien. Dices perdón para poder comprometer todo tu ser. Hay veces que ni siquiera, hermanos, podemos llegar a decir perdón. Decimos, yo no sé por qué está enojado, yo no sé por qué está enojada. Exagera. O sea, sí, hice esto, hice aquello. No, pero ya está exagerando. De veras, ¿qué quiere que me arrastre? ¿Que venga de rodillas? ¿Que le traiga serenata? ¿O qué? ¿Qué quiere para poder perdonarme? No, eso ya son exageraciones. O sentimos como, si no fue tan malo lo que yo hice. Lo que yo hice no fue tan malo. Es decir, en estos tiempos y en esta generación, no solamente nos ocurre que a veces no queremos pedir perdón, sino que no vemos ofensa en lo que nosotros hemos realizado. Y para poder pedir perdón, para poder decir esas palabras, primeramente tienes que comprometer todo tu ser. Estoy dispuesto a la transformación. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por recuperar la confianza de esa persona, por reconstruir este vínculo. Y yo sé que me toca hacer más de lo que normalmente me tocaría hacer, porque el daño que yo hice es difícil de poder reparar. Entonces, lo primero que nos enseña, es evidente que cuando tú vienes a pedir perdón, como dicen los discípulos, le tenían miedo, no creían que él era ya un discípulo. Y eso va a ser una respuesta natural en el ser humano. Entonces, si tú no presupuestas eso cuando tú le vas a pedir perdón a alguien, tú vives en otro planeta, vives en la luna. Tienes que entender que cuando tú pides perdón, la primera respuesta que vas a recibir es no. Si te dieron el sí, estás, pero si del otro lado, bienaventurado seas, bendito eres. Pero es muy probable que te van a decir que no. Y tienes que lidiar con eso. No te puedes enojar. Yo ya le fui a pedir perdón, no quiso. Pues ya muy su asunto. No. Si tú dañaste, te toca a ti hacer más que hablar. Lo segundo que encontramos, vamos a ver por favor el versículo 27. Vamos a leerlo. Déjenme ahora sí pongo la versión Reina Valera. Dice el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La reconciliación requiere tiempo y evidencia. La reconciliación requiere tiempo y evidencia. Aquí nos dice que Bernabé les comenzó a platicar. Y cuando lo leemos, muchas veces leemos las historias de la Biblia y creemos que así como las leemos, así de rápido fue. Y eso no es así.
Bernabé se tuvo que tomar su tiempo para ir con los discípulos. Ustedes saben cómo somos. Cuando hay un conflicto familiar, ¿cómo se resuelven los conflictos familiares? Habla con tu papá, habla con tu mamá, habla con tu abuelita, ahora habla con tu tío, ahora habla con tu primo. Y a veces tienes que ir explicando uno por uno de las personas para que puedan entender. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propio razonamiento, su propia manera de ver las cosas. Y a veces cuando tú lo explicas así en grupo, en bola, hay pleito. Tienes que ir como con cada persona a explicarle cómo son las cosas. Y nos queda evidencia en los evangelios de cómo era el carácter de algunos de los discípulos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, ahí nos hablan de los hijos del trueno. Los hijos del trueno Jesús los apodó así porque estos eran, órale, aquí los linchamos, ratero ubicado, ratero linchado. Los hijos del trueno era, ¿quieren que mandemos que caiga fuego del cielo, Señor? Esos no se andaban con cosas, esos querían matar a la gente. Si hubieran traído punta, hubieran acuchillado a quien sea. Y el que sí lo hacía era ¿quién? Pedro. Pedro saca la navaja y órale, luego a navajear. Entonces Bernabé tuvo que haber ideado una estrategia para poder platicar con los discípulos. Es cierto que son hombres nuevos, que ya viven después de la resurrección de Jesús, pero los rasgos de a veces del carácter tardan mucho en desdibujarse. Y Bernabé estuvo hablando con cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Les empieza a hablar de las evidencias que él vio. Saulo vio al Señor, Saulo predica, Saulo hace esto, Saulo hace aquello. Les tiene que mostrar evidencias. Bernabé les empieza a decir lo que Saulo ha estado haciendo. Y así es como el corazón de los discípulos se comienza a ablandar. Y los discípulos lo reciben. Pero lo reciben, hermanos, podemos intuir cómo es el corazón humano. Le dan el beneficio de la duda, pero, órale pues, pero vas a estar bajo observación. Ojo, mucho ojo. Vamos a estar cuidando de lo que tú hagas, Saulo, porque tienes un pasado, un historial bastante fuerte. Tenemos que tener precaución. Cualquier líder inteligente haría eso. Te aceptamos, pero voy a estar al pendiente. Entonces, cuando alguien a ti no te perdone, cuando alguien a ti no te quiera dar el perdón, tienes que entender que lo primero que tú tienes que hacer es dar evidencias y darle a la persona tiempo. Yo no sé si ustedes sean tan desesperados como yo, pero yo soy una persona muy desesperada, que cuando me ocurre un problema, que cuando me ocurre un pleito, yo lo quiero arreglar en el momento. Y hasta soy bíblico. No, es que dice la Biblia que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces no nos podemos dormir enojados. Hay que arreglarlo, pero sí ya, ahorita es cuando hay que arreglarlo. Y no todos funcionamos así, ¿verdad? Algunos necesitamos de tiempo para que nuestra cabeza se pueda enfriar, para que podamos entender las cosas. La gente necesita tiempo para poder perdonar, y los que somos desesperados no lo entendemos, y aparte de tiempo necesita evidencias. ¿Evidencias de qué? De una transformación, de un cambio. Y entre más insistas tú en que te perdonen, a veces puedes más dañar la relación e impedir que ese perdón ocurra. Dale tiempo al tiempo. Y en lugar de insistir en que la otra persona te diga, sí te perdono, porque hasta te lo puede decir de mala manera, órale, sí, pues ya, te perdono, para que no dejes de estarme molestando, para que te vayas ya de aquí. En lugar de insistir en perdóname, da muestras, da evidencias de que tú has cambiado. Lo tercero que podemos ver, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo comienza a hablar valientemente ahora delante de los discípulos. La transformación genuina lleva a la acción y al servicio. La transformación genuina lleva a la acción y al servicio. Ahora Saulo le quiere demostrar a los discípulos, ya no son las cosas que Bernabé dijo, ahora los discípulos lo pueden ver en carne propia, cómo es el Saulo que está allí. Y resulta que Saulo empieza a hacer un servicio allí para ellos. Voy a predicar,
por la causa. Quiero que ustedes vean que estoy dispuesto a servirle a Dios y a ustedes. Y le empieza a predicar a los griegos. Y resulta que los griegos lo quieren matar. Saulo les empieza a decir: ahora, yo que mataba a los cristianos, ahora yo estoy dispuesto a ser matado por causa del Evangelio. Es decir, que la transformación de Saulo va al otro extremo. Entonces, si eres tú el que mintió, si eres tú el que dañó, si eres tú el que robó, si eres tú el que maldijo, si eres tú el que maltrató, si eres tú el que destruyó a la otra persona, adivina qué te toca hacer: construir a la persona. Lo opuesto. Te toca hacer lo opuesto. La transformación genuina lleva a la acción y al servicio. Lo vas a hacer no para que te perdonen. Vas a hacer esto para servirle a la persona que tienes enfrente, a la cual tú destruiste, para poder servir en su proceso de transformación. Sé que te dañé y ahora quiero estar a tu servicio para poder ayudarte, porque lo necesitas en este momento. Porque sé que en este momento no confías ni en tu sombra, mucho menos en mí. Quiero servirte de algo y quiero que veas que ahora soy el polo opuesto de lo que era. Que no les pase como el chiste aquel de Polo Polo que decía: ya voy a dejar de ser borracho, mujer, voy a ser un nuevo hombre. Ay, perfecto, gordo, qué bueno que vas a ser un nuevo hombre. Y llega la noche, llega otra vez todo borracho. Pues no, que ibas a ser un nuevo hombre. Pues sí, pero a este también le gustaba el chupe, ¿no? O sea, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Para poder ser perdonados, necesitamos ir al lado opuesto. No solamente dar evidencias, sino servirle a la persona que hemos dañado. Quisiéramos perdonar como Dios perdona. Dios perdona al instante y para siempre. Yo arrojo sus pecados en el fondo del mar y nunca más vuelvo a tener memoria de ellos, dice la palabra. Y en el momento en el que tú le pides perdón, el Señor te perdona. Pero ¿saben qué? No somos Dios, somos imperfectos. Queremos mejorar, queremos cada día ser mejores personas, perfeccionarnos. Pero en tanto que no lo somos, tenemos que entender que nos cuesta trabajo perdonar. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos para poder sanar a las personas a las cuales hemos herido. En resumen, hermanos, el día de hoy Dios nos manda a perdonar y nos manda a pedir perdón, pero también nos manda a que nosotros podamos amar. Y si realmente tú amas a quien te ha perdonado, tienes que saber, las palabras no bastan. Necesitas tiempo, darle tiempo a esa persona, necesitas evidencias, y más que evidencias argumentativas de qué tan bueno eres discutiendo, diciendo, no, mira, tú me debes de perdonar porque yo esto y yo también te he perdonado, porque más que esas evidencias lo que necesitas son acciones de servicio y de amor. El Señor quiere que amemos así, el Señor quiere que perdonemos así. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Dios de perdón. Tú eres perfecto, Señor. Tú nos perdonas, Señor. Muéstranos, Señor, cómo perdonar nosotros también. Y muéstranos también, Señor, cuando nosotros necesitamos el perdón, cómo comportarnos, Padre. Guíanos, que la experiencia de este siervo tuyo, Saulo, Señor, nos enseñe cómo cambiar nuestras vidas radicalmente, lo que es el verdadero arrepentimiento, Señor. El poder ser transformados de verdad, el poder ser transformados para bien, Señor. El poder ser transformados no solamente para nosotros sentirnos bien, sino para ayudar a construir a las personas que hemos dañado. Señor, tú sabes que todos nosotros que estamos aquí, Señor, hemos dañado a alguien, hemos herido a alguien, hemos traicionado la confianza de alguien, de una o de otra forma, Señor. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Y te rogamos que nos dejes reconstruir las relaciones, Señor,
que hemos estropeado, Señor, y ser conscientes también, Padre, de que incluso si hubiera una negativa del otro lado, tú, Señor, nos mandas también a ser transformados, no importando si somos perdonados o no aquí en la tierra, porque cuando, Señor, somos transformados de verdad, allí radica la plenitud, Señor, y nos sentimos en paz. Permítenos, Señor, que podamos ser hombres, mujeres de bien, Señor, hombres, mujeres de perdón, hombres, mujeres que saben perdonar, hijos e hijas tuyas, Señor, que saben vivir en el perdón y otorgar el perdón. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú nos has perdonado en Jesús. Amén.